Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol de la tarde prendía el polvo como brasas cuando Elias Boone sostuvo las riendas de whisky en la entrada de Dry Creek. El pueblo no era más que una hilera de fachadas con los dientes mellados, un salón con puertas vaivén y un piano, que sonaba a regañadientes, una herrería tiznada de carbón, un despacho de correos que perdía cartas con la misma facilidad con la que el viento perdía arena. Un puñado de rostros siguió a Elías con la mirada, hombres con barba de varios días, mujeres con pañuelos en la cabeza, un niño que llevaba un trompo atado a una cuerda y el ceño fruncido como si estuviera practicando para la adultez. Elías desmontó con un suspiro que se confundió con el relincho cansado de su caballo. Llevaba semanas cabalgando, un mapa doblado 6 veces y un nombre subrayado inquietamente: Dry Creek. Había escuchado que ahí la tierra era ruda pero franca, que la gente te juzgaba por cómo trabajabas y no por el pasado que arrastrabas pegado a las botas. Le gustaba esa promesa. Empujó las puertas del salón. Un murmullo se cortó como una cuerda tensa. En el mostrador, una mujer de cabello cano recogido en un moño, Ida Mae, pulía vasos con la terquedad con que se pule la memoria para borrarle las manchas. Levantó la vista y evaluó a Elías de arriba abajo. «¿Qué le sirvo, forastero?», preguntó. «Agua para mí, avena para el caballo, y si no molesta un consejo», respondió Elías colocando unas monedas sobre la barra. Ida Mae arqueó una ceja, sorprendida por la cortesía. Sirvió un vaso de agua, dejó caer 2 cubos en el bebedero del patio y de regreso colocó un plato de estofado humeante frente a él. «El consejo viene con la comida», dijo. «Sale más barato así». Elías sonrió y comió despacio como si cada bocado necesitara ser interrogado. El hambre, sin embargo, lo traicionó a cucharadas. Cuando terminó, se secó la boca con el dorso de la mano. «Busco oportunidad», dijo. «Tierra, trabajo, una chispa que haga palanca». «Aquí las chispas suelen incendiar cosas», contestó Ida Mae. «Pero si es oportunidad, hablé anoche con Emmett Crow. Tiene una tienda a media calle del abrevadero. Dice que la vende por $99. «¿99?», repitió Elías incrédulo. «99», confirmó ella. «Cuando Emmett pone un precio raro, es que quiere que salte a la vista. O está apurado, o ambas». El nombre Emmett Crow dio vueltas en el vaso como un insecto atrapado. Elías agradeció con un gesto breve, dejó el doble de lo que debía, una costumbre suya que confundía la miseria del desierto, y salió al sol. La tienda de Emmett era un rectángulo de madera con una marquesina descolorida que decía «Artículos generales». Se mantenía en pie por terquedad y clavos cansados. En el escaparate, un maniquí sin brazo lucía un chaleco polvoriento. La campanita de la puerta tintineó como si tuviera catarro cuando Elías empujó la hoja. Dentro, el aire olía a madera vieja, cuero y algo más, un aliento de humedad que no cuadraba con el desierto. Los estantes desprovistos sostenían polvo, con devoción sacerdotal. Un mostrador con el borde mordisqueado por termites ocupaba el centro como un viejo general retirado. En la pared del fondo, detrás de unos sacos de arpillera apilados, una puerta pintada del mismo color que la tabla, tan discreta que casi pasaba por parte del revestimiento, dormía bajo un candado oxidado del tamaño de un puño. «No sé, fije en esa», dijo una voz carrasposa. Elías giró. Emmett Crow se materializó desde la trastienda, sombrero aplastado, bigote rubio teñido de tabaco, ojos que eran 2 tachuelas clavadas en un rostro curtido. «Ida Mae me envió», dijo Elías. «Dice que vende este lugar por $99. «Lo vendo», confirmó Emmett. «Y por ese precio. 99 justos, ni uno más ni uno menos. Si me los trae en una bolsa, mejor. Odio contar de a monedas». «¿Por qué tan barato, Emmett?». Miró alrededor como si el local fuera una vieja con secretos. «Porque un lugar vacío cuesta más cada día que pasa», dijo. «Porque los carreteros se desvían al nuevo camino y aquí entra menos gente que lluvia. Porque tengo edad de ponerme a mirar el cielo y ya no de pelear con proveedores. Y porque un precio raro acelera la decisión». Se acercó al mostrador, sacó un papel arrugado y lo alisó con manos carcomidas. El documento traía manchas de café y una firma temblorosa al pie. «La escritura de traspaso. La firmé con el juez cuando creí que iba a venderla el mes pasado. El comprador se arrepintió. Dijo que Dry Creek se siente como un final. Y él buscaba principios». Elías sostuvo el papel, lo leyó despacio. Nunca había sido un hombre de letras, pero respetaba las que se le paraban enfrente. «Quiero verla toda», dijo. «Azotea, trastienda, sótano, si lo hay».
No hay sótano, respondió Emmet con rapidez. Demasiada. Elías no insistió. Caminó despacio. Dejó que sus botas hablaran con las tablas. El piso se quejaba como un abuelo con reuma. Pasó los dedos por los estantes. El polvo se le pegó a la piel como un guante. Se agachó detrás del mostrador, abrió y cerró cajones vacíos, tocó el borde marcado con muescas que parecían haber contando historias a navajazos. Llegó a los sacos de arpillera del fondo. No eran pesados, crujían huecos. Los corrió con una facilidad que no debía tener lo que se supone protege mercancía. La puerta se reveló completa. La pintura intentaba disfrazarla, pero el candado la delataba. Era una boca cerrada a fuerza de óxido. Dije que no se fije en esa, repitió. Emmet, ahora más cerca. Elías no tocó el candado. Volvió a los estantes. Miró el techo. Una grieta atravesaba de lado a lado como un relámpago detenido. La compro, dijo al fin. Emmet parpadeó, sorprendido por la rapidez que él mismo había provocado con el precio. Tiene $99, supongo, dijo como quien arroja una cuerda para ver si alguien se ahorca con ella. Elías sacó una bolsa de cuero de su chaleco. Contó 99 con paciencia, apilándolos de a 5. Emmet los siguió con la vista como quien mira un río que por fin encuentra cauce. Cuando terminó, Elías extendió la mano. Un apretón sellará el resto, dijo. El viejo la estrechó con una fuerza que decía que aún quedaba hierro en sus huesos. Firmaron. Emmet guardó el papel doblado en 4. Sopló su propia firma para que secara una tinta que hacía rato estaba seca y le entregó la llave de la puerta principal atada a un hilo. ¿Y la llave de atrás?, preguntó Elías como al desgaire. No hay llave de atrás, contestó Emmet. Solo está la puerta para las entregas y esa la cerré con clavos. Con el tiempo se hinchó la madera. Ya ni abre. Mintió mal, como miente alguien que está cansado de hacerlo. Salieron al porche. El sol se había movido un tramo, dibujando sombras más largas en la calle. Un par de vecinos se había detenido frente a la tienda con el pretexto de ajustar correas y enderezar sombreros, pero en realidad para mirar. No le voy a mentir, dijo Emmet aflojando el nudo de su pañuelo. Este pueblo mastica a los pueblos que vienen con hambre de fortuna. Si la tienda lo muerde, no grite. Aquí a veces los gritos tardan en llegar. He sido mordido por cosas peores, respondió Elías. Y sigo teniendo todos los dedos. Emmet rió sin alegría. Montó un caballo tan viejo como él y se fue sin mirar atrás. No parecía un hombre que dejara nada por sentimentalismo. Eso para Elías decía bastante. Esa noche Dry Creek se recogió temprano. El viento metió sus dedos por las rendijas del pueblo y arrancó silbidos de las botellas vacías del basurero. Elías encendió una lámpara de aceite y la colocó sobre el mostrador. La llama dibujó sombras que se movían con el ritmo del corazón. Extendió su manta en el suelo y dejó la silla del mostrador a modo de cabecera. Whisky rumiaba en el corral improvisado del callejón, satisfecho con la avena y la compañía de otros 2 animales que compartían pared y paciencia. Elías recorrió el local con la lámpara en alto, como si fuera un sacerdote bendiciendo estantes vacíos. En una esquina halló un cajón lleno de etiquetas sin escribir, hilo de cáñamo y una balanza pequeña con el platillo torcido. En otra, un panel de madera se desprendía con un suspiro y dejaba ver un hueco donde alguien había escondido. Y... olvidado. Una caja de clavos, una docena de botones y la mitad de una baraja. Se detuvo frente a la puerta del fondo. El candado de cerca mostraba las pústulas del tiempo. Óxido en capas, manchas negras, una fractura pequeña en la parte superior. La argolla que lo sostenía estaba apretada por tornillos antiguos, pero firmes. Elías pasó el dorso de la mano por la madera. Estaba más fría que el resto del local, como si detrás respirara algo diferente al aire de la tienda. No hoy, murmuró. A veces, la paciencia era el único lujo que podía darse un hombre sin fortuna. Se acostó con el rifle cerca, apuntando discretamente hacia la puerta. Lo había heredado de su padre, y su padre del suyo. Un arma sin adornos, limpia como una palabra clara. El sueño llegó a tirones, atravesado por sonidos, un golpe seco, quizá una teja que cede, un crujido, 2 tablas que negocian su convivencia, un zumbido bajo, el viento aprendiendo otro idioma. Despertó antes del alba. Preparó café en una cafetera abollada que encontró en la trastienda. El metal despedía un olor a recuerdo caliente. Bebió despacio, sentado en el umbral, mirando la calle que todavía era sombra. Con el primer rayo de sol apareció Idamae con un cesto. «Pan», dijo sin prólogo. «Horneé de más.
Pasa cuando un pueblo no tiene noticias. Gracias, respondió Elías abriendo paso. Ella puso el cesto sobre el mostrador, miró alrededor y se detuvo frente a la puerta del fondo como quien reconoce a un viejo enemigo. Emmet debería haber tirado esa madera, dijo en voz baja. Le pregunté, contestó Elías. Me dijo que no hay llave. No la hay, concedió Ida. Y ojalá no la encuentre. ¿Por qué? Ida Mee apretó los labios y por un instante Elías vio en ese gesto no a la tabernera, sino a la mujer que alguna vez se marchó de otro pueblo dejando atrás un nombre. Dry Creek tiene una manera de esconder lo que no quiere recordar, dijo, y a veces lo esconde demasiado cerca. Se fue antes de que él le hiciera otra pregunta, dejándole pan y una sospecha tibia. Elías pasó el día limpiando, barrió el polvo en montículos que parecían dunas en miniatura, sacó los estantes al porche para sacudirlos a golpes hasta que el aire se volvió un paisaje de motas bailarinas. Enderezó el cartel de la tienda con un clavo rescatado. Lijó el borde del mostrador hasta sacar virutas que olían a bosque antiguo. Todo el tiempo, una parte de su mirada volvía a la trastienda, a ese rectángulo de madera y candado que soportaba la luz como se soporta una pregunta. Al atardecer, apareció un repartidor de suministros en una carreta, gorra ladeada y dientes manchados de tabaco. ¿Reabre el negocio?, preguntó. Eso intento, dijo Elías. Harina, café, frijol, sal, clavos, cuerda, jabón. Lo básico. Le dejo. Una cuenta a 30 días, ofreció el hombre, evaluando a Elías como se evalúa un caballo por el brillo de los ojos. Si Dry Creek lo adopta, paga. Si Dry Creek lo escupe, empeño la carreta y le cobro con su propio mostrador. Trato justo, respondió Elías sin perder la sonrisa. El hombre descargó los sacos con la facilidad de quien baila un baile aprendido, de niño. Elías los colocó en filas, orgulloso de aquel orden nuevo. Harina con harina, sal con sal, el futuro alineado con el presente. Cuando la carreta se alejó levantando una nube, la tienda olía a promesa. Ya con luz menguante, Elías volvió a la puerta. Esta vez llevó la lámpara y el oído. Apoyó la oreja en la madera. Nada. Ni el rumor de agua, ni el ahogo de animales, ni el siseo de serpientes. Solo silencio, denso como lana. Abriré mañana, se dijo. Con el sol alto que ahuyenta. Fantasmas. Fue entonces cuando notó un detalle que no había visto. En el suelo, justo al ras del umbral de esa puerta, la acumulación de polvo formaba una línea más baja, como si alguien la hubiera barrido, o si el aire se filtrara por una rendija imperceptible. A su lado, una marca apenas visible en la pared. 3 rayitas, inclinadas, grabadas con cuchillo, que no parecían accidente. 3 golpes de alguien que quiso decir, estuve aquí, o estoy adentro. El corazón le golpeó contra el pecho con la discreción de un martillo. Apartó la mano del candado. No era miedo. Era otra cosa, una antigua prudencia que había aprendido cuando las decisiones tenían el tamaño de una vida. Cerró la tienda, apisonó el paso de la puerta principal con un madero. Llevó la lámpara a la mesa, escribió en un papel. Inventario. Inicial, deudas, arreglos urgentes. Bajo arreglos anotó. Revisar goteras, reforzar viga, buscar herrero y ese maldito candado. Apagó la lámpara. La oscuridad entró con propiedad. A lo lejos, un coyote soltó una carcajada de borracho. Elías se acomodó, respiró hondo y se sintió por primera vez en mucho tiempo dueño de algo, por pequeño que fuera. Su última idea antes de dormirse fue un pensamiento sencillo: $99 por una tienda vacía y una pregunta de hierro. Al otro lado de la pared, el silencio se movió apenas, como si al otro lado también alguien hubiera contenido el aliento y esperara. Elías se despertó con el sol ya trepando por las contraventanas. El café de la mañana le raspó la garganta como un buen consejo y sin perder tiempo se colgó el cinturón de herramientas. Necesitaba un cincel y una maceta. Los vendía Silas Ortega el herrero, que a falta de ferretería vendía hierro y sentido común. Silas golpeaba un yunque con cadencia de reloj cuando Elías llegó. Me dijeron que compró la tienda de Emmet, dijo, dejando caer el martillo. $99 y un problema de regalo. Solo necesito abrir un candado viejo, respondió Elías. Silas lo miró como se mira a alguien que pide cuerda en un pueblo de horcas fáciles. Aún así, le vendió un cincel bien templado y le prestó una palanca corta. La palanca me la devuelve, advirtió. Ese tipo de hierro no crece en los mezquites. De regreso, Dry Creek estaba despierta. Un par de mujeres colgaban sábanas en tendederos que parecían pentagramas de música. Lenta,
Un carretero arreaba mulas con palabras que las mulas ya conocían y desobedecían. En la puerta de la tienda, Ida Mae lo esperaba con los brazos cruzados. «No es tarde para dejar esa madera tranquila», dijo. «Tarde es cuando ya no hay manos», replicó Elías y empujó la puerta. Dentro, el aire aún conservaba ese frío que no correspondía al desierto. Elías movió los sacos de arpillera, expuso la puerta pintada y se arrodilló frente al candado. Pasó la mano por el hierro. El óxido le dejó una sombra anaranjada en la piel. Encajó el cincel en la junta, probó la maceta con golpes cortos, midiendo el rebote. El metal lloró primero, luego se rindió con un crujido seco. Una grieta le partió el lomo al candado. «Uno más», se dijo. Levantó la maceta y descargó un último golpe. El candado se desgranó como pan viejo. El sonido fue demasiado alto para un cuarto silencioso. Subió al techo, cruzó la calle y se trepó a los oídos de medio pueblo. Elías lo supo de inmediato. Había abierto algo más que una puerta. Había anunciado que algo se abría. Respiró hondo, empuñó la palanca y empujó la hoja. No cedió. Estaba hinchada como un corazón que aprendió a latir sin ser visto. Hizo palanca con paciencia, escuchando los gemidos de la madera. Por fin, la puerta se separó del marco con un suspiro largo, y un aliento frío y húmedo le lamió la cara. Más que una habitación, un pasillo estrecho descendía con peldaños de tablones gastados. El primer escalón se quejó. El segundo aguantó sin decir palabra. El tercero se partió un poco, lo suficiente para advertir. Elías bajó apoyando la mano en la pared, la lámpara adelantada como un ojo con pestañas de fuego. El olor ahí abajo era una mezcla imposible. Cuero mojado, pólvora vieja, aceite. El pasillo giró a la derecha y desembocó en una estancia baja, más ancha de lo que sugería la tienda sobre sus cabezas. Una mesa ocupaba el centro cubierta de mapas. Había marcas en tinta roja, círculos alrededor de cañadas y sendas, anotaciones con letras apretadas, atajo del arroyo seco, paso de las urracas. En las paredes, estantes sostenían cajas con sellos militares, US Army estampado con tintas que se habían corrido en la humedad. Elías dejó la lámpara y tocó con los nudillos una caja. Resonó maciza. Con la navaja cortó la cuerda de una y levantó la tapa. Dentro, cartuchos envueltos en papel encerado, decenas de ellos, y debajo, cananas sin estrenar. Cerró sin hacer ruido. La segunda caja guardaba botas numeradas, sin uso, con el cuero endurecido por los años. La tercera, bayonetas envueltas en grasa seca. Al fondo, arrinconado como si lo hubiera ido empujando el tiempo, un cofre de hierro con las iniciales UCC grabadas en la tapa. Se acuclilló frente al cofre. Tenía cerradura pero sin candado. Probó la manija. Pesaba lo que pesa una decisión. Tiró con fuerza. La tapa se dio con un quejido que pareció humano. Adentro, apilados con una pulcritud sin esperanza, descansaban lingotes de plata envueltos en tela y encima una carpeta atada con cinta azul. En el lomo, una palabra casi borrada: inventario. Bajo la carpeta, sobres lacrados con un sello ovalado. Elías sacó la carpeta. El papel olía a trastienda del mundo. Abrió. Encontró listados, fechas, cantidades, destinos. Cientos rifles Dest, Colliers Westing no entregados. 5 cajas munición desviadas paso de las urracas. Al margen, anotaciones con iniciales: NP, S, BR. Una de las hojas llevaba una firma nítida: Captain Nathaniel Pike. Otra, más temblorosa, firmada E. Crow. Elías se quedó inmóvil. Emmett Crow. Sintió cómo los engranes del pasado y el presente intentaban morderse los dientes. Pasó la hoja. Un parte resumía una operación clandestina, camiones que nunca llegaban a su destino, logísticas con números que no cerraban, armas que el ejército contaba 2 veces y entregaba una. Había nombres que no conocía, rutas que sí. En un margen, dibujadas a cuchillo, 3 rayitas inclinadas. La misma marca que él había visto al pie de la puerta. Un ruido leve lo tensó. Un desliz en el rincón. Un roce sobre tela. Giró la lámpara. Una serpiente delgada, color polvo, se retiraba entre 2 cajas. Elías no le tuvo miedo, pero el cuerpo sabe cosas que los ojos tardan en creer. La dejó ir. Volvió a los papeles. Abrió uno de los sobres lacrados con cuidado de cirujano. Adentro, cartas. La primera, dirigida a Mayor Harlan Baines, comisaría de Fort Laramie. Letras derechas militares.
Hablaba de retrasos justificados por carreteras cortadas y ríos crecidos que no existían en el mapa. Una segunda carta, más cruda sin florituras, detallaba pagos, nombres y cifras al lado, sellos de proveedores que Elías había oído en la calle. En la lista otra vez, E. Crow recibía u ofrecía algo que ninguna tienda modesta podía manejar. Guardó las cartas. Cerró el cofre sin volver a ajustarlo del todo. No sabía aún qué haría con ese hallazgo. Sabía, sí, que su vida, hasta ese minuto, había sido de una simpleza que ya no existía. En la pared de enfrente, una inscripción grabada, profunda, lo esperó como esperan los epitafios. Lo que aquí se guarda jamás debe salir a la luz. El corte en la madera era limpio, hecho por mano entrenada. Debajo, de nuevo, las 3 rayitas. A su lado una mancha más clara en la pared, como si allí hubiera colgado algo. Un mapa, una bandera que alguien se llevó no hace demasiado. Tocó esa zona. La madera casi no tenía polvo. Alguien había estado allí en tiempos recientes, o al menos no tan antiguos como las bayonetas. El silencio cambió de peso. Arriba en la tienda se oyó la campanita de la puerta. Un tintineo, breve, apenas contenido. Elías apagó la lámpara con los dedos, dejando un hilo de humo amargo. Subió pisando los tablones con memoria, cuidando que no gimieran. La luz de la tienda le pegó en la cara. Arriba olía a harina nueva y a intruso. El mostrador tenía una muesca fresca, aún blanquecina, como hecha con uña o navaja. Se asomó al porche. La calle estaba vacía salvo por el niño del trompo, que dibujaba círculos en la tierra, estudioso, como si practicara escritura antigua. ¿Entró alguien?, preguntó Elías. El niño encogió los hombros. El trompo zumbó y cayó torcido. Un hombre miró, dijo al fin. Tenía sombrero bajo y no caminaba derecho, como si lo empujara el viento. ¿Lo conoces? No, pero mi mamá dice que no mire a los hombres que no miran a nadie. Elías volvió adentro. Puso el tablón contra la entrada, no por miedo sino por método. Empujó los sacos de arpillera frente a la puerta recién abierta. El aire húmedo quiso escurrirse por la rendija. No lo dejó. Se sentó. Necesitaba pensar. Si había plata, armas y papeles, había interesados. Si el papel decía E. Crow, Emmett no era solo el viejo cansado que se iba sin mirar atrás. Podría ser parte de algo que aún respiraba por las grietas del pueblo. ¿Pero quién más? ¿El mayor Baines? ¿El tal Pike? ¿Alguno de aquellos nombres que para Elías eran gente sin cara? Ida Mae entró sin pedir permiso, como hacen los que llegan a traer verdad o sopa. Se corrió la voz, anunció. No, de lo que halló, solo de que está abriendo cosas. Eso alcanza para poner ratas en la calle. ¿Qué tiene ahí dentro? Algo que no sé si quiero, contestó Elías. Y papeles con nombres que a uno le gustaría seguir no sabiendo. Ella miró el suelo delante de la trastienda, la línea de polvo más baja, y apretó la mandíbula. Si yo fuera usted, dijo, escogería rápido. O quema esos papeles o los lleva lejos. El tiempo en Dry Creek tiene dientes. Mientras piensa, cierre la boca. Ni al espejo le diga lo que vio. ¿Y usted por qué me ayuda? Ida sonrió triste. Porque conocí a un hombre que abrió una puerta cuando no debía y la cerraron, sobre sus dedos. No se los devolvieron. Salió con la misma naturalidad con la que había entrado. La campanita volvió a hablar, ahora como un consejo repetido. Elías se movió por la tienda con la economía de quien empieza a contar pasos. Guardó el cincel y la maceta. Fijó la palanca bajo el mostrador. Subió los sacos de harina a los estantes como si un orden visible pudiera ordenar lo invisible. Pensó en esconder el cofre ahí abajo, en volver a clavar la puerta, en fingir que no había encontrado nada. Pensó en lo contrario, en ir con el sheriff y poner los papeles sobre la mesa como un golpe limpio. Pero no conocía al sheriff más de lo que conocía a los hombres cuyas iniciales tachonaban el inventario. Antes del anochecer, regresó al sótano con la lámpara. Tomó un lingote, apenas uno, un sobre lacrado y la hoja con la firma de E. Crow. Los guardó en un saco de harina vacío, doblado, y subió con ellos. Escondió el paquete en un doble fondo del mostrador que él mismo acababa de descubrir al lijar un canto. Cerró. Probó. Parecía seguro. Mientras terminaba oyó pasos en la acera. No miró. La tienda, todavía sin letrero nuevo, parecía un hombre aguantando la risa. En el vidrio del escaparate, un reflejo. Un rostro de perfil, una cicatriz cruzándole la mejilla, el ala del sombrero echada demasiado abajo.
El hombre no se detuvo. Miró solo lo justo para medir, como hacen los que vuelven después con más ojos. Esa noche, Elías puso la camilla frente a la puerta de la trastienda, no como tranca sino como recordatorio. La llama de la lámpara tembló por corrientes que no venían de las ventanas. Whisky resopló afuera, inquieto. Elías le habló con voz baja, contando mentiras tranquilizadoras. Se sentó a escribir de nuevo. Inventario inicial. Debajo, agregó otra lista. Nombres en papeles. N, P, S, V, R, H, Baines. Luego, lugares marcados en mapas. Arroyo Seco, Urracas, Salinas. Y al final, una línea para él mismo. No confiar, todavía, en nadie. Apagó la lámpara. El cuarto respiró. En la oscuridad, la inscripción del sótano pareció subirse por las escaleras y sentarse con él a compartir la noche. Lo que aquí se guarda jamás debe salir a la luz. Elías cerró los ojos sin obedecerla del todo, porque aún no sabía si lo que se guardaba ahí era lo que había que proteger o lo que había que exponer. Y, aunque no podía verlo, en la calle, a esa hora, la arena ya estaba aprendiendo a cubrir huellas nuevas. La mañana siguiente amaneció pesada, como si el sol hubiese salido con resaca. El polvo se levantaba en torbellinos pequeños y el aire cargaba ese olor a hierro y pólvora que antecede a los problemas. Elias Boone se había levantado temprano repasando por enésima vez la lista de nombres y lugares anotados la noche anterior. El cofre seguía abajo, intacto, y el sobre, la hoja firmada y el lingote estaban escondidos en el doble fondo del mostrador. Lo que Elías no había calculado era la velocidad con la que los secretos corren en un pueblo donde apenas pasan diligencias. Dry Creek no tenía telégrafo confiable, pero sí tenía bocas ociosas y oídos bien afilados. El rumor prendía al mediodía, un carretero entró a comprar un saco de sal y preguntó sin rodeos. ¿Es cierto que encontró plata en la trastienda? Elías levantó la vista despacio con ese gesto que más que negar confirma que uno sabe demasiado. Encontré polvo y tablas podridas. Eso vendo, polvo más barato, tablas un poco más caras. El hombre rió, pero su risa tenía la ansiedad de quien ya piensa en cuánto vale lo que no vio. Cuando salió, 3 más entraron, no para comprar, sino para mirar. Algunos lo saludaron, otros tocaron los estantes como si esperaran que cayeran monedas de entre las grietas. Por la tarde, Ida Mae apareció con un pañuelo en la cabeza y ojos, que no tenían paciencia. «Te lo advertí», dijo, apoyándose en el mostrador. «El rumor ya no es un río, es un incendio. Hoy al atardecer vendrán a preguntarte más fuerte». «¿Quién?», preguntó Elías. «Todos. El sheriff, los comerciantes y también los que no se molestan en usar la puerta». Elías la miró fijo. «¿Y tú? ¿Por qué me lo dices?» Ida bajó la voz. «Porque sé lo que se siente cuando el pueblo entero te convierte en presa. Una vez me tocó, y sobreviví solo porque alguien me avisó a tiempo. Dejó sobre el mostrador una botella de whisky medio llena. Por si el polvo de esta noche necesita enjuagarse», añadió y se fue. El hombre de la cicatriz esa misma tarde, mientras Elías acomodaba sacos de harina para aparentar normalidad, la campanita sonó. Entró un hombre con la cicatriz larga en la mejilla izquierda, el mismo que Elías había visto reflejado en el escaparate. Caminaba con seguridad, sin prisa. Se quitó el sombrero, lo sacudió contra el muslo y lo puso sobre el mostrador. «Bonita tienda», dijo con voz grave. «Y mejor precio. Casi regalada». Elías no respondió. «Soy Jonas Hale», continuó el Isesosesi. «Hombre. Mi hermano murió en la frontera, cerca del paso de las Urracas. Antes de morir me habló de un escondite. Plata, armas, documentos. Ese cofre es mío». La cicatriz se movía cuando hablaba, como si tuviera una boca propia. Elías apoyó las manos sobre el mostrador. «Compré esta tienda legalmente. Lo que hay dentro me pertenece». Jonas lo miró con calma peligrosa. «Los papeles son una cosa, Boone. La sangre es otra. Y la sangre suele ganarle a la tinta». Tomó el sombrero, lo acomodó en su cabeza y salió, no sin antes lanzar una última frase. «Alguien vendrá esta noche. Quizá yo. Quizá otros. Pero vendrán». La campanita quedó vibrando como un nervio. Las piezas se mueven al caer la tarde. El sheriff Rourke entró. Era un hombre ancho con bigote gris y un andar de toro cansado. Tenía la voz de quien no pregunta, ordena. «Dicen que hallaste algo», dijo. «Dicen muchas cosas», respondió Elías. El sheriff lo estudió unos segundos. Luego apoyó las manos en la cacha de su revólver sin sacarlo. «Lo que haya en esa tienda puede ser problema para todo el condado.
Si hallaste armas, son del ejército. Si hallaste plata, pertenece a la oficina de impuestos. Si hallaste papeles, se detuvo y bajó la voz. Entonces más vale que me los entregues antes de que otros los encuentren primero. Elías sostuvo su mirada. Lo que halle aquí será usado para mantener la tienda abierta. Nada más. Rourke lo miró un momento. Más. Luego asintió con un gruñido. Que así sea. Pero recuerda, si corres sangre en Dry Creek, yo limpio con la escoba más rápida que tengas. Se fue. El aire quedó más pesado aún. La decisión de Boone con la noche cayendo, Elías reforzó la puerta principal con tablones y puso el rifle cargado sobre el mostrador. Encendió 2 lámparas, una en la trastienda, otra en el mostrador. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Volvió al sótano. Abrió el cofre una vez más. Tocó los lingotes, fríos como tumbas. Repasó las cartas. Nombres, pagos, rutas. La firma de Emmett Crow lo perforaba más que todas. Ahora entendía por qué el viejo había vendido la tienda tan barata. No se deshacía de una propiedad, se deshacía de una carga. Subió y guardó de nuevo el sobre y la hoja firmada en el doble fondo. El resto lo dejó intacto. Si moría, quería que al menos quedara prueba de que no todo era polvo. Se sirvió un trago del whisky que le había dejado Ida Mae. El fuego del licor le raspó la garganta. Afuera, un perro aulló, y luego se oyó el retumbar de cascos. El cerco no, era un jinete. Eran varios. Elías apagó la lámpara de la trastienda y se quedó con la del mostrador. El resplandor hacía que su sombra pareciera más grande. Los cascos se detuvieron frente a la tienda. Voces bajas, pasos en la acera. Una mano probó la manija de la puerta. «Boone», gritó Jonas Hale desde afuera. «Sabes lo que quiero. Dame el cofre y todo acaba aquí». Elías levantó el rifle. La culata le encajó en el hombro como un viejo. «Amigo». El que cruce esa puerta, dijo en voz alta más para sí mismo que para ellos. No vuelve a verla de salida. Del otro lado, un silencio expectante. Luego, el primer golpe contra la puerta. Las bisagras protestaron. Otro golpe más. Fuerte. Elías respiró hondo. El polvo caía del techo, bailando sobre la lámpara como si celebrara lo inevitable. La noche de Dry Creek recién comenzaba, y el precio de la tienda de $99 estaba a punto de subir a sangre. La puerta aguantó el primer embate, pero no resistiría muchos más. Cada golpe retumbaba en el pecho de Elias Boone como un tambor de guerra. El rifle en sus manos pesaba lo justo, ni más ni menos. Era un instrumento viejo, sin adornos, pero con la memoria de varias generaciones de Boones que lo habían empuñado. «Uno más», murmuró, como si hablase con la madera, con el hierro, con sus propios huesos. El tercer golpe reventó la cerradura. La puerta quedó colgando de un solo. Gosne. Una patada la tiró al suelo, y el aire de afuera se mezcló con el de la tienda. En el umbral apareció Jonas Hale, cicatriz reluciente bajo la luz de la lámpara. Tras él media docena de hombres armados, con los ojos encendidos por la promesa de plata. «Última oportunidad, Boone», dijo Hale. «Dame el cofre». Elías apretó el gatillo. El primer disparo retumbó en la tienda y levantó polvo del techo. La bala impactó a uno de los hombres, que cayó como un saco de maíz. El estrépito fue la señal. Los demás desenvainaron pistolas y escopetas. El intercambio de plomo la tienda se llenó de humo. El cristal del escaparate estalló bajo las balas. Elias rodó detrás del mostrador, recargando con movimientos aprendidos en soledad como si cada cartucho fuese una oración. El rifle rugió de nuevo, y otro hombre gritó afuera. Jonas Hale respondió disparando con calma, agujereando los sacos de harina que Elías había alineado horas antes. La harina se levantó en una nube blanca que confundía sombras y siluetas. Elías aprovechó y se deslizó hacia la trastienda. Una bala le rozó el brazo, dejándole un ardor caliente. No se detuvo. Cargó de nuevo. Apoyó el rifle en el marco de la puerta y disparó hacia la entrada. El fogonazo iluminó por un instante la cicatriz de Hale, que se mantenía firme, disparando con precisión mortal. Aliados inesperados. En medio del estruendo, un nuevo sonido cortó la noche. La campanita del salón de Ida Mae. No porque alguien entrara, sino porque alguien la arrancó de cuajo y la usó como arma improvisada. Era Ida misma con una escopeta apoyada en la cadera. «El primero que cruce se lleva esto», gritó disparando al aire. El estampido hizo retroceder a los hombres de Hale. En el callejón, desde la herrería, apareció Silas Ortega con un martillo enorme en la mano y un revólver en la otra. «Boone no pelea solo», dijo con voz de hierro. Los atacantes dudaron. Y en esa duda, Elías encontró espacio para respirar.
El choque decisivo, la refriega se reanudó. Balas contra balas, gritos ahogados en humo y harina. Elías se movía entre estantes como un fantasma, disparando, recargando, resistiendo. La lámpara cayó al suelo y prendió fuego a una lona. Las llamas empezaron a lamer el mostrador. Jonas Hale entró finalmente, cubriéndose con un saco. Avanzó paso a paso, disparando. Elías lo enfrentó en el centro de la tienda, a pocos metros de distancia. El humo, la harina y el fuego hacían que todo pareciera un sueño de pólvora. «Esto acaba ahora, Boone», dijo Hale, alzando su revólver. Elías no contestó. Apuntó. Los dos dispararon al mismo tiempo. El eco retumbó en las paredes. Hale dio un paso atrás, la cicatriz torciéndose en una mueca final. Cayó de rodillas y luego al suelo. Su revólver quedó sonando todavía. Martillo golpeando vacío. Después del fuego, el resto de los hombres huyó en cuanto vieron a su jefe caer. El sheriff Rourke apareció con retraso, demasiado oportuno para ser casual, y encontró la calle, cubierta de humo y cuerpos. Miró a Elías, a Ida Mae, a Silas. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó. «Un ajuste de cuentas», respondió Elías limpiando el sudor y la sangre de su brazo. Y Dry Creek eligió de qué lado estaba. El sheriff asintió, pero sus ojos se detuvieron un segundo en el fuego que aún ardía dentro de la tienda. Elías, con ayuda de Silas, apagó las llamas a cubetadas de agua. El mostrador quedó ennegrecido. Los estantes agujereados, pero la estructura resistió. En la trastienda, Elías bajó una última vez al sótano. Miró el cofre abierto, los lingotes brillando como ojos acusadores. Tomó la carpeta de documentos, la llevó hasta el fuego que quedaba vivo y la arrojó sin titubear. Las llamas devoraron nombres, fechas y culpas. Dejó que solo un lingote permaneciera escondido en el doble fondo del mostrador. Lo suficiente para empezar de nuevo, no tanto como para tentar a los fantasmas del pasado. Epílogo en polvo. Días después, la tienda volvió a abrir, ahora con un letrero nuevo. El almacén Boone. Ida Mae llevaba pan cada mañana. Silas colgó una herradura en la entrada como señal de protección. Y hasta el sheriff pasó a comprar tabaco, fingiendo que nada había pasado. Elías Boone había comprado la tienda por $99, pero el verdadero precio había sido sangre, fuego y secretos quemados. Cada noche antes de cerrar, miraba hacia la puerta trasera, ahora clavada y sellada. No volvió a abrirla. No hacía falta. En Dry Creek ya todos sabían que había cosas que se guardan para siempre.